Esa es la invitación siempre del Señor. Ven y verás, ven y camina conmigo, ven, no te quedes afuera. Y así empezamos un nuevo programa de Camino de Maús, para realizar al padre Alejandro Puigari. Hoy estamos con el padre Martín Rebollo Paz, estamos hoy solitos, Claudia Enrique no ha podido estar, pero estamos con Federico. Yo nunca me sale el apellido, por eso te dejo a vos, Martín, que lo saludes. Buenas noches, para Alejandro, buenas noches a toda la audiencia. Nuevamente aquí en Camino de Maús, como todos los jueves a la tarde en Radio María. Gracias, Federico Stucker, por estar ahí en la puesta al aire, en la musicalización, los controles. Gracias por salvarnos las papas, porque nosotros acá somos dos quesos, como decimos con el padre Ale. Pero bueno, entre los tres algo va a salir lindo, porque este programa lo hacemos entre todos, como cada jueves. ¿Hace cuántos años, padre Alejandro? Mirá, no te puedo decir porque yo soy malo para cifras, pero muchos años, porque... Pero creo que más de 10, ¿eh? No, Más seguro, de... seguro, no, 15 por lo menos. Epa, bueno, parece que te fuiste un poquito. Él No, iba. no, 15, no, porque 12 creo. mirá, yo me acuerdo perfecto, bueno, así lo hacemos como compartimos, que yo estaba solo en la parroquia y empecé a escuchar Radio María y rezaba la mañana tempranito y cuando fui a Córdoba a dar una charla que me invitaron con el padre Francisco Vicio, fui a la casa de él y yo quería, la parroquia de él, quería conocer al padre Javier Sotera y resulta que yo estaba durmiendo en el cuarto de él, lo había desalojado. Así que a partir de ahí empezó la misión, vino a Buenos Aires, hicieron la misión de Radio María y ahí comenzó. Me acuerdo. Así que, pero ciertamente es una gran alegría. Les cuento además, y esto también es así bien fresquito, hace un momento me llamó el padre Monseñor Dus, que es el nuevo obispo encargado de la catequesis y de la pastoral bíblica, y me dijo, bueno, entre las cosas que charlamos, que por supuesto que tenemos que seguir con Radio María haciendo este programa. Así que parece que nos renuevan el contrato, por lo menos de parte del obispo, de los obispos y del ISCA. Esperemos que Javier no nos baje el pulgar, yo creo que no. Estamos poniendo un poquito de presión al padre Javier. Pero te cuento, Martín, vos creo que ya lo sabés, y espero y si no sabés, te reto, porque tendrías que saberlo. Hoy para mí es un día lleno de alegría porque son 35 Sí, es tu años aniversario, padre. de mi ordenación sacerdotal, ¿no? Y algunos por ahí me decían, bueno, padre, a la noche nos juntamos. No, le digo, yo tengo un programa de Radio María, quiero participar del programa, para mí es un regalo de Dios poder estar en la radio. Yo siento que la radio me ha acompañado y me acompaña. Nosotros dos somos oyentes de la radio. Tenemos este programa, pero nos reconocemos los dos como oyentes y además nos encargamos permanentemente, sobre todo desde el confesionario, acompañamiento de las personas, a hacerlos invitar a que escuchen la radio, porque sabemos que nos hace bien. Así que... Hoy a dos personas le bajé la aplicación. Mira. En el confesionario de San José de Flores. Así es, sí. Y es algo lindo que nos llena de alegría. Estamos en este mes de noviembre, estamos haciendo como una catequesis, preparándonos para el jubileo en este año de la oración, cómo rezar con temas vitales. El jueves pasado hablamos de los nacimientos, del nacimiento. Hoy vamos a abordar otro que puede ser más complejo, pero queríamos, nos parece que es lindo, desde Dios se puede afrontar todo, y todo con esperanza. Y entonces hoy vamos a tocar el tema de la enfermedad. Te dejo, además Martín, les cuento que antes de entrar al seminario, Martín estaba estudiando medicina y tiene como una especial sensibilidad con los enfermos. Cada uno tiene su carisma. Y Martín ciertamente tiene un carisma para muchas cosas, pero una de ellas son los enfermos. Contanos, Martín, un poquito cómo va a ser, cómo vamos a trabajar hoy, cómo vamos a compartir el programa. Sí, sí, aprovecho lo que vos decías de, a lo mejor la sensibilidad, lo heredé de mi madre, que siempre tuvo la calidez y la cercanía con los enfermos, así que eso también se lo debo a ella, en medio de tantas cosas. Pero bueno, todos de alguna manera u otra hemos estado cerca de alguna situación de enfermedad, ¿no? Y a lo mejor no nos tocó personalmente, pero sí a lo mejor a algún familiar o a algún ser querido. Y entonces nosotros te preguntamos, te queremos invitar a pensar si en algún momento de tu vida en que te haya tocado atravesar la enfermedad tuya o de algún ser querido, si en ese momento pudiste rezar. ¿Y cómo fue tu oración?
porque vieron que hay momentos de alegría, momentos de entusiasmo, momentos, como decíamos la semana pasada, a lo mejor de tanta alegría de un nacimiento de la familia, y bueno, a lo mejor uno puede, así espontáneamente le sale dar gracias a Dios o alabar a Dios. Bueno, pero hay momentos en que la enfermedad golpea la puerta y no es tan sencillo. Entonces, te invitamos a que nos puedas compartir. Si en algún momento que hayas atravesado alguna enfermedad tuya o de algún ser querido, pudiste rezar y cómo fue tu oración. ¿Cómo fue ese diálogo, ese vínculo? ¿Cómo fue tu modo de vincularte con Dios? Lo puedes hacer al 0810, 7 veces el número 7, llamando por teléfono, y si no, mandándonos un mensajito de WhatsApp, o sea, al aire o un audio mejor, así escuchamos las distintas tonadas de nuestro país, al 3518-171-593. Lo repito, al 3518-171-593. Están abiertas las líneas telefónicas para que nos podamos comunicar y este programa lo podamos hacer entre todos. Además, hoy más que nunca necesitamos que nos manden mensajitos de texto porque al no estar Claudia, nuestras voces masculinas, yo además mi voz grave, los va a dormir, así que mensajes pero, de audio, que nos manden audio. yo que dije mensaje de texto, mensaje de audio. Así es, yo soy el rey bueno, ya no me acuerdo aquí. El furcio. El furcio, muy bien, porque el padre Martín me ayuda a terminar la frase. Gracias, padre. Es verdad, yo después voy a dar mi testimonio, porque yo también tuve momentos de enfermedad importantes y tengo un testimonio muy lindo sobre todo de lo que es la experiencia de la oración. Pero no vamos a hacer autorreferencial, vamos a empezar a caminar juntos. Pero ¿sabes qué, Martín? Ayer fue la fiesta de Sati, ¿no? Artemides Sati. Exacto, y yo creo sinceramente, no en Radio María porque lo tuvieron muy presente, pero a mí me da la impresión que nosotros no sabemos, los argentinos o a veces, nos pasa que no sabemos aprovechar los santos. A mí me quedó nuestro santo, me quedó muy grabado cuando fui a Chile, Teresa de los Andes, o el Padre Hurtado, ¿no? Cómo realmente la catequesis que hay, la preparación, los lugares, todo. Acá, Santi es un inmigrante italiano. ¿Cuántos italianos tenemos que al principio del siglo XXI-XX tuvieron que venir por el tema de la pobreza? Un joven que en un compromiso social, cuidando enfermos, se enfermó de tuberculosis. ¿Cuántos voluntarios tenemos que trabajan, cuidan, acompañan? Ese voluntariado silencioso tan fuerte. Alguien que después le hizo una promesa a la Virgen y cumplió. No solamente que la Virgen le devolvió la salud, sino que él cumplió plenamente a dedicarse a cuidar a los enfermos. Y fue un enfermero tan querido, yo tuve la gracia de estar en Viedma, con ver su bicicleta, el recuerdo, pero con tanta autoridad que incluso puso en jaque el sistema de salud, porque él, siendo enfermero, lo querían como director todos, los médicos, todos, lo que es tener autoridad, más que un diploma, que una... Y además se daba el lujo, que además de vivir la caridad muy presente en el hospital, él después con su bicicleta salía a ayudar a los pobres. Qué persona linda. Acá en la parroquia hicimos una bendición a algunos enfermeros. Y yo digo, ojalá podamos despacito y diciendo, es el patrono de los enfermeros, de las enfermeras, del personal de la salud. Por eso, qué bien hoy que podamos tocar este tema después de haber ayer hablado, rezado, contemplado y de alguna manera animarnos con la personalidad de este gran santo salesiano. Qué lindo, la verdad que sí. Y que Él nos inspire en este día para que, bueno, también podamos reflexionar un poquito acerca de la enfermedad, también como una tarea espiritual, ¿no? Que la vida a veces nos pone en el misterio de lo que es la enfermedad y el dolor, bueno, una oportunidad para crecer y para transformar el corazón también. Una ocasión también que es también una obra de misericordia, porque también estar atento, cuidar al enfermo, uno lo valora enormemente. Yo he valorado a los enfermeros o enfermeras cuando estuve internado varias veces, pero el cuidar a un enfermo en un departamento, al vecino, ¿no? Es un gran acto de misericordia. Pero si te parece... Saludamos especialmente a todos los que están escuchando, seguramente muchas personas que o están enfermas o que están cuidando enfermos o que están con algún familiar ahí que están en la espera o cuidándolos
en el hospital o en alguna casa. Bueno, los saludamos especialmente en esta noche. Y además, entonces, en esta noche, en la oración, ya podemos decir bienaventurados, felices. Ustedes que están sobrellevando la enfermedad, bienaventurados, felices ustedes que están siendo samaritanos con aquel que está enfermo. Vamos al tema musical, ¿te parece, Martín? Claro que sí, y seguimos en Camino de Maús. Vieron que cantaba, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Bueno, a veces pasa eso en la vida, que nos puede sorprender, ¿no? Y a veces venimos bien con la realidad que estamos viviendo y de repente hay algo que nos sorprende y a veces no es lo que esperábamos. Entonces decimos, ¿no? Yo medio en broma digo, bueno, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Y por eso en este primer bloque, charlando ya más profundamente este tema de hoy la tarde, que queremos hablar del misterio de la enfermedad y cómo también continuar nuestro vínculo o profundizar nuestro vínculo con Dios, tenemos un testimonio. Vamos a escuchar un testimonio crudo de Fabiana. Fabiana es una médica, amiga, hace muchos años que la acompaño, yo estaba en San Cayetano cuando la conocí a ella, y bueno, tiene un testimonio fuerte y lindo para compartirnos. Vamos, Fede, al primer audio. Buenas noches, mi nombre es Fabiana. Fui durante muchos años colaboradora del Santuario San Cayetano y cuando tenía 44 años un sobre cambió mi vida. Me habían hecho una punción biopsia, no, una extracción de un nodulito de mama que todo el mundo decía que no era nada, y cuando yo misma fui a retirar la anatomía patológica, obviamente la abrí y leí el resultado. Cabe aclarar que soy médica y me autodí el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, en ese momento la realidad es que todo cambió, todo se modificó. Acostarse con un diagnóstico de cáncer de mama implica acostarse pensando que uno no sabe cómo se va a despertar o que tiene posibilidades de morirse con la enfermedad que tiene. Y ante la relación de Dios, o ante la relación con Dios, el tema es complicado, porque uno le empieza a hacer preguntas a Dios y la primera pregunta que surge es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí tenía que tocarme esta situación? ¿Por qué a mí tenía que pasarme esto? Y justo llegó a mis manos un libro de Ansel Grum, que justamente se llama ¿Por qué a mí?, donde invita a cambiar esa pregunta del ¿por qué a mí? Con el ¿para qué a mí? Tratando de hacernos entender que esa enfermedad, el cáncer, tenía que servir para algo, para enseñarnos algo, para abrirnos los ojos o abrirnos el corazón a una situación nueva. Entonces la relación con Dios empezó a ser menos exigente y empezó a ser un poquito más de interrogarme qué era lo que esta enfermedad me tenía que dejar y en qué cosas tenía que modificar mi vida y qué era lo que Dios me estaba diciendo a través de esta enfermedad. Gracias, Fabiana. Gracias por tu testimonio. Sé lo duro que fue y creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Pienso primero que esa pregunta, ¿por qué a mí? Primero es muy natural y muy normal, porque el mismo Jesús se pregunta, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es una linda frase para que quede en el Evangelio. Él se sintió abandonado por su padre y se lo gritó. Entonces, primero eso
decir, bueno, está bien enojarnos a veces con Dios, no está mal, porque parte de la confianza de un hijo con su padre que le reprocha a su papá cuando no está. Y así también nosotros podemos enojarnos con Dios, ¿no? Y también eso va como sanando el corazón, dejar que salga ese enojo. Igualmente Jesús después dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Aunque no entendamos, pataleemos y nos enojemos, bueno, confiar de que misteriosamente todo está en las manos de Dios. Esa pregunta nos contaba Fabiana, de la mano también de Ansel Grum, invita a pasar del por qué a mí al para qué. A veces también nos vamos a llevar la vida entera y no sé si sabremos o podremos descubrir el para qué ni el por qué. Y bueno, a veces simplemente tenemos que unirnos a la cruz de Jesús, ¿no? Yo me acuerdo que para el seminario, en la facultad, tuve que hacer un trabajo que era de segundo año de la facultad y bueno, misteriosamente, no sé por qué, nunca lo hice, no se me terminaba y no lo pude entregar nunca. Y al final, el último año, medio así como procrastinando, que me dicen a mí, pero misteriosamente lo termino entregando al final de la carrera, al trabajo. Era el trabajo sobre el misterio del mal y del sufrimiento. Y yo planteaba, bueno, que a veces uno entiende sufrimiento, yo qué sé, un tsunami, un terremoto, bueno, cosas de la naturaleza. O uno puede decir, bueno, es parte de la naturaleza, del modo como vivimos en la sociedad, el calentamiento global, no sé, ¿no? Era justo la época de las Torres Gemelas, entonces yo planteaba así, bueno, si quiere uno puede entender que un loco fundamentalista pueda chocar con un avión, las Torres Gemelas, bueno, pero el misterio del dolor y de la enfermedad es muy difícil de entender, ¿no? Y planteaba esta pregunta, ¿no? Y que a veces sin la fe se hace muy difícil, ¿no? Y qué bueno, y qué bienaventurados, como decía vos, Padre Ale, somos a lo mejor, de poder tener fe, y que aún en medio de la noche, aún en medio de la oscuridad, de la enfermedad y del dolor, poder seguir caminando y confiando de que Dios camina con nosotros. Me parece que tenés razón, ¿no? Qué lindo testimonio de Fabiana y esto que vos estás diciendo, Martín. Y yo me quedé con lo primero, la sorpresa. A mí me parece que en la vida, uno de los constitutivos de lo humano es la sorpresa. La sorpresa cuando llega un embarazo, la sorpresa en nosotros, sacerdotes, cuando de golpe hay un cambio de parroquia. La vida está llena, no la podemos programar. Hay cosas que nos sorprenden. Y como ella decía, un análisis, un sobre, te puede cambiar la vida. Y yo creo que una de las cosas que no es fácil, pero en la oración, a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Yo era mucho de querer organizar la vida, incluso cuando yo entré al seminario, ya programado para que yo quería ser capellán de un colegio, esa era mi meta para ser cura. Y Dios, con mucha astucia, me dejó que me enganchara con eso y después me fue mostrando, no, mirá, como Abraham, deja tu tierra y ve al lugar que te mostraré. Y entonces, si hay algo que con los años fui aprendiendo es dejarme sorprender por el Señor. Y acá le da la sorpresa tanto en la salud como en la enfermedad en cada día. Y a mí me encanta una cosa que decía el padre Descalzo, José María Descalzo, es decir, José Luis, armar, planificar el día, pero saber que Dios por este lo va a cambiar. Y no tomar que ese cambio, esa sorpresa, es algo que te pone mal humor, sino es parte de la vida. Y entonces me parece que Fabiana lo dice claramente, cómo ella tuvo que también tomarse su tiempo. Que Aria Luche, esa santita, cuando también se entera que está enferma, entra a su cuarto, se encierra y le pide a los padres un rato. Necesita como internalizar ese golpe, ese tsunami que le entró en la vida. Uh-huh. Ahí hablé con Fabiana después que me mandó el audio, el testimonio, entonces la llamé para agradecerle y me decía que su frase de la oración y cómo ella pudo rezar era la oración de Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Entonces ella le pedía a Jesús, por supuesto, que se curara y que no fuera nada y que saliera adelante, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no?
bueno, qué lindo, lindo también para poder apropiarnos nosotros también de ese modelo de oración de Jesús, que él tampoco quería la muerte, y se lo pide, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea nuestra voluntad, sino la de él, que en el fondo lo mejor para nuestra vida va a ser siempre que se haga la voluntad de Dios. En ese sentido, déjame poner un chivo, ¿no? Carlos Foucault, el hermano Carlos Foucault, contemplando justamente la oración de Jesús en la cruz y Getsemaní, hace esta oración tan hermosa de la confianza, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, con una infinita confianza, porque sé que estoy en buenas manos. Entonces, a veces... Sea lo que sea, te doy gracias, ¿no? Y ese sea lo que sea. Bravo, padre Ale. Bravo. Yo lo puse en mi estampa de ordenación y en algún momento... ¿Cuántos años son hoy? 37. Y en algún momento, cuando hubo alguna situación inesperada, me acuerdo que el cardenal Bergoglio me dijo, ¿no te acordás que pusiste la estampa de ordenación? Se aprovechaban. Sí. ¿Te parece, Martín? Vamos al tema musical y después seguimos y les insistimos. Hoy más que nunca nos encantaría que puedas acercarnos tu testimonio, sobre todo por mensaje de audio, porque estoy seguro que muchos de los que están escuchándonos tienen experiencias que han vivido de todo esto y que puede ser muy fecundo. Qué lindo esta canción de Eduardo Meana, ¿no? Si quieres te acompaño en el camino. Y qué lindo descubrir que muchas veces hay compañeros de camino, podemos ser nosotros también acompañantes, como decías hoy, Padre Ale, esto de ser bienaventurados cuando podemos acompañar a otros, ¿no? Sin duda, y vos sabés que esta canción a mí me gusta en la catequesis bautismal, yo se las hago escuchar como tarea en la casa a los que van a ser padrinos, ¿no? Madrina, padrino. Porque a mí me parece que cuando vos sos... Yo revaloro mucho, cada vez revalorizo más el rol del padrino, la madrina, tanto en la bautismo, en la confirmación, porque en este mundo tan tecnológico, de tanta conectividad pero poca comunicación, esos lazos, esos vínculos, es muy fuerte, ¿no? Y siempre en esa invitación, si quieres, hay una invitación de libertad, pero lo que importante es saber que el Señor quiere que nos acompañemos en el camino. Nosotros como lema en la parroquia estamos discutiendo, siempre tenemos una asamblea donde ponemos el lema y tenemos claro siempre es con María, ¿no? Y con María nos acompañamos en la esperanza o con María nos acompañamos acompañando en la esperanza. Y hay una discusión. Acompañando, ya te lo bocho porque gramaticalmente no va, Padre Alejandro. Bueno, eso es lo que dicen, muy bien, pero algunos dicen, pero es importante que nos acompañamos, pero hoy la gran tarea es acompañar. No estoy de acuerdo y yo creo que va a ganar la primera. Pero me parece muy lindo. Hay una persona que defiende a muerte, ¿no? Porque vamos a hacer una votación acá en Radio María al aire, a todo el país. No, se entiende la diferencia de decir, nos acompañamos, pero no para ir adentro, sino que tenemos que salir a acompañar. Tal cual. Me parece no que algo intimista, sino exacto. para afuera. Y en eso, seguramente hoy, en este bloque va a salir el tema, porque a veces cuando estamos un poco tentados en estar demasiado metidos para adentro, y a veces la confianza cuesta porque nos ponemos en el centro. Yo sé que el enfermo tiende, porque yo lo he vivido, yo he estado enfermo y siempre tengo que reconocer y cuento, y creo que vos te acordarás, Martín, que después de una operación que tuve bastante grave de corazón, nunca me voy a olvidar que vos entraste apenitas, no acuerdo cuánto había pasado de la operación, y me dejaste el denario que siempre me acompaña, ¿no? Me acuerdo de ese gesto tan importante, ¿no? No sé si vos te acordarás, pero... Sí, cómo no, sí. Entonces, sí. Qué importante es el sabernos acompañar. Pero el problema a veces es cuando nos ponemos en el centro, y yo sé que por ahí la enfermedad te hace sentir mal pero hay que hacer esfuerzo para no dejarte atrapar. Para seguir vamos, ¿te parece, Padre Ale, vamos al segundo testimonio? ¿Cómo no? Trini es una oyente de este programa, de la radio y de este programa, así que bueno, un testimonio lindo para compartir. Buenas noches, gente linda de Radio María. Me llamo Trinidad Martínez, pertenezco a la comunidad de San José de Flores. Agradeciendo la invitación del Padre Martín Rebollo, comparto con usted mi testimonio de fe y mi primer nuevo año de vida.
El 13 de noviembre del 2023 tuve un síncope, caí desmayada en mi casa, eran las 2:30 de la madrugada y creí que me encontraba sola. Esta caída me produjo una fractura en una vértebra y varios golpes en el cuerpo. La recuperación me llevó 6 meses con 15 días de internación y todo lo que conlleva esa situación. Acompañada siempre de María, nuestra madre, quien amorosamente me llevó a mi cama al grito de mamá, al sentir el dolor que me había producido la fractura, me abandoné en sus brazos. Qué grande que es la fe, que jamás perdí el ánimo y ni tuve miedo. Todo lo contrario, fortalecí mi fe, rezaba el rosario y agradecía a Dios el haberme regalado nuevamente la vida. Me dio la paciencia que tanto le pedía en mis oraciones y en el discernimiento efectuado comprendí que la felicidad y el amor solo se valora y se construye pasando por la cruz. Gracias, Dios mío, por tanto, por haberme mostrado todo lo que tengo a mi alrededor para amar. Un beso enorme a todos y que tengan un muy lindo programa. Gracias, Trini, gracias por tu testimonio. Sí, celebramos, ella decía que cumplió un año de vida porque, bueno, fue hace un año y dice que como que volvió a nacer, ¿no? Le tuvo una larga recuperación, varios meses, hasta que estuvo más firme y ya está de vuelta colaborando en la farmacia aquí en la casita de San José, acompañando a tantos enfermos que vienen a pedir esto. Bueno, ella fue consolada, pero para consolar a otros también, ¿no? Ahora, es totalmente cierto que uno vuelve a celebrar el nacimiento. Yo tengo también grabado 2 operaciones importantes y es así. De Realmente, corazón, padre. claro, uno vive Nada así, menos. nada menos. Entonces uno vive como un volver a nacer. Pero, ¿sabes algo que a mí me parece? Esto de la confianza. Eh, claro, el Papa Francisco insiste mucho, sobre todo pone como modelo a Santa Teresita. Es notable cómo Francisco pone reiteradas veces a Santa Teresita. Y en esta última encíclica, Direxit Notes, Nos amó, tiene una frasecita que, si vos me permitís, me gustaría compartirla porque es como termina al hablar de Santa Teresita. ¿Eh? Y es interesante porque es un diálogo, una carta que Teresita le escribe a un sacerdote que vive su propia crisis y nosotros los sacerdotes solemos muchas veces compartir con nuestra capellana, en los Carmelos, con la hermana que reza por nosotros, las alegrías y también las pruebas, ¿no? Y dice, dirigiéndose al abad Maurice Bellier, a propósito de un padre de familia, le expresa, un padre de familia que trae un problema, le cuenta, dice, no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Está diciendo que tenga confianza el papá, porque un padre que encuentra en su hijo que confía en él, dice, no puede resistirse a la confianza filial, aunque sabe que su hijo volverá a caer, pero siempre está dispuesto a perdonarlo. Y a mí me encanta eso, no puede resistirse a la confianza filial. Y ahí me parece que lo podemos aplicar en muchas cosas. Nosotros los sacerdotes, qué hermoso ministerio de acompañar la misericordia de Dios confesando. Para nosotros es un gozo poder perdonar, hacer presente el perdón de Jesús. Pero cuando uno confía, como el que acaba de decir Trinidad, es decir, se abandona, entonces empieza como a sentir que la carga empieza a tener otro peso. Porque a veces nosotros por ahí decimos que se lo entregamos a Dios, pero nos quedamos en la mochila. No, entregáselo totalmente. A veces la palabra abandono suena algo raro, como abandonarse, ¿no? Pero en el fondo el abandono es un acto de confianza, de ponerse en las manos de Dios, ¿no? Y hay que hacer la prueba, y eso yo diría, se aprende a confiar confiando. Claro. No sé si hay mucha manera, ¿no? Sin duda. Y hoy, Martín, vamos a tener un problema en el programa, que es que
que vamos a tener dificultad en nuestros tiempos, porque están llegando muchos mensajes. Y claro, quizás hoy es difícil que el mensaje sea cortito, porque son historias de vida. Pero si te parece... Cuando la fe atraviesa la vida entera, hace mucho bien. Por eso, entonces vamos a la pausa musical y después dejamos así que el programa se nos escape de la mano con historias de vida en este programa que, pese a tratar el tema de la enfermedad, lo hacemos desde la fe, con confianza y así, todos juntos apoyándonos unos a otros. No, yo quería comentar sobre mi papá, que él falleció hace poco, el 25 de octubre, tenía 91 años. Y nosotros de vez en cuando rezamos algún misterio del rosario o alguna oración, y él se había quebrado la cadera, después le implantaron una prótesis y le dieron el alta. Después, cuando estaban en la casa, levantó fiebre y le volvieron a internar. Y ahí, bueno, agarró un virus intrahospitalario y bueno, eso lo fue apagando de a poquito. Pero cuando podía, él rezaba, digamos, con nosotros. Y llegó un momento que él, digamos, se cortó, ya, digamos, quedó con la mirada perdida y ya no hablaba más. Pero digamos, a pesar de lo feo del asunto, lo lindo fue que él se cortó cuando estábamos rezando el rosario. Ya dejó de hablar y quedó con la mirada perdida. Y dijo el padre Roberto, el párroco de acá, que no, dijo, es lo mejor, dijo, porque ya le había dado la extremaunción y ella ahí se cortó, digamos, rezando el rosario. Y entonces después dijo, pero igual háblenle porque ellos escuchan eso, están así, pero háblenle. Y nosotros entonces le hablábamos, y cómo es, digamos, con la esperanza de que él escuchaba. Y como él tocaba el bandoneón también, le gustaba el tango, le hacíamos escuchar tangos. Y después le hice escuchar un video que yo lo había filmado, digamos, tocando una pieza con dos amigos. Y bueno, fue doloroso, pero bueno, cuando lo vi yo ahí en el cajón, o sea, me transmitía tranquilidad porque tenía una expresión de paz en su rostro, como que estaba dormido. Y dijo el padre, sí, hijo, dijo riéndose, dijo, no, ahora es un santo, dijo, pueden empezar a pedirle, digo, que él va a cumplir, porque ya le dio como 2 veces la extremaunción y bueno, y se fue, digamos, rezando el rosario. Bueno, les mando un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Padre Alejandro, ¿cómo les va? Buenas noches. Estoy escuchando su programa y el del otro sacerdote. Yo, a propósito de los comentarios respecto a Dios y las enfermedades y la muerte, tampoco pienso que Dios nos manda las enfermedades. Me parece que la enfermedad es fruto del pecado en el mundo. Si uno ora en el mundo, no es porque la persona haya pecado, pero es fruto del desorden de la humanidad. Ahora, si uno ora con fe, Dios escucha y tiene poder, sabiduría y bondad. Pero tampoco está haciendo milagros permanentemente. Pienso que si uno se encomienda a Él, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él sabe que es mejor. Él ve a lo lejos y tiene que ver su voluntad sobre todo
con nuestra salvación definitiva. Buenas noches, hermanos, escuchándolos. La verdad no iba a mandar nada porque parece que uno es redundante dando testimonio de cómo el Señor se va manifestando y cómo nos va amasando. En lo personal, mi testimonio fue con mi hija de 15 años, casi 16, a un mes de cumplir 16. Ella tenía parálisis cerebral, le agarró un derrame cerebral y, bueno, estuvo unos días y murió. Y en el momento de que se estaba muriendo, llega el sacerdote a quien ella quería muchísimo y me dice: Mirta, ¿la dejás que la lleve la Virgen al cielo? Y le digo, por supuesto, obviamente que llorando. Y rezando una Ave María se fue. Y yo tengo y tuve ahí nomás la certeza absoluta, pero la gracia divina de que Dios había hecho lo justo, lo correcto, porque le había librado a ella de ese cuerpo mortal y le había dado lo que ella se merecía, estar feliz, la felicidad al lado del Señor, mirar el rostro de Dios cada día. Ese es mi testimonio con mi hija. Y con mi madre hace un año, de 94 años, se murió, y estando mi hermana y yo con ella, yo lo único que le decía: mamá, anda tranquila, que allá en el cielo hay una casa una mansión con muchas habitaciones, y vos tenés una de ellas. Anda tranquila, mami. Y rezándole una Ave María y acariciándola, se murió. Pero a mí me queda mucha paz después de rezar y de entregar. No quiero decir con esto que no me haya dolido y que no haya tenido que hacer mis duelos, y que lo estoy haciendo el de mi madre hoy en día. Pero primeramente, ante el golpe, dije que pare en el mundo, que me quiero bajar. Pero cuando uno vuelve a Dios, se da cuenta de que hágase tu voluntad y no la mía, y que Dios siempre va a disponer para el bien de los que lo aman. Dispone. Cerremos los ojos y decir: ¿en manos de quién está mi vida? En las manos del Señor. Ahí descansemos. Qué lindo este último testimonio, lo último que estaba diciendo esta hermana nuestra, de que Dios dispone lo mejor para cada uno de sus hijos, ¿no? Y que todo está en las manos de Dios, creo que es la clave. Susana compartía que dice que tampoco piensa que Dios nos manda las enfermedades. Estoy de acuerdo, yo no creo en un Dios que aprieta un botón y a uno le manda una enfermedad, a otro le manda un accidente, a otro le manda un cáncer. No creo en ese Dios, eso para mí no existe. Dios acompaña la vida, ¿no? Y sí creo profundamente que Dios sufre con la enfermedad de sus hijos, sufre nuestro dolor y nos acompaña en ese momento porque Él se compadece, porque está caminando en nosotros, ¿no? Pero claramente no es que aprieta un botón y manda las enfermedades, ¿no? Y por otro lado pensaba lo de que a veces uno dice, bueno, ¿qué mal hice para merecer esto? ¿No? Y en eso a veces pensamos que hicimos algo malo, como que Dios hay que dejar bien claro que Dios no castiga. ¿No? De hecho, Jesús en un momento en el Evangelio pregunta, ¿no? ¿Quién le llevan a un ciego de nacimiento? Y pregunta, ¿quién pecó para estar así? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, ¿no? Y deja bien en claro que la enfermedad, el dolor, incluso la muerte, no es producto de nuestros propios actos. Sí, si queremos del mal y del pecado en el mundo, pero no de nuestros actos personales. Y eso es importante remarcarlo, porque si a la enfermedad le pones una culpa, además, evidentemente se hace insoportable. Pero me encantó esa expresión, que hay un momento que uno dice, bueno, hablaba ante la muerte, que para el mundo, ¿no? Uno tiene que seguir caminando, tiene que seguir viviendo, no te mueras con tus muertos, y yo te diría, vos podés seguir viviendo con tu enfermedad.
nunca me voy a olvidar cuando yo era muy joven, era niño, o un adolescente, tenía 14, 15 años, empezó a ser un problema que después me acompañó toda la vida, la presión alta, que me obligaba a cuidarme, a atender. Mi papá me dijo una frase muy, muy sabia, me dijo, mira Alejandro, tenés este problema de salud, de vos depende no ser un enfermo. Es decir, bueno, yo tenía que hacer control de la presión y lo tuve que hacer y bueno, pero uno tiene que seguir viviendo. Y hay ejemplos lindísimos de personas, lo que hoy podemos decir de resiliencia. A mí hay personas, nosotros tenemos acá, le mando un gran saludo a Analía, que está escuchando el programa, es una enfermera que tuvo un problema serio de salud. Ella anda con su mochila, con oxígeno, y una alegría. Ayer fuimos a ver la obra de los seminaristas que hicieron el Devoto, un homenaje a Lelutier, y ella va con su mochila, con su carrito. Bueno, esa es la fortaleza que realmente te permite no quedarte encerrado, pero también te permite la experiencia de comunidad. Eso creo que es clave para todo esto. Tal cual, está buenísimo. Y creo que la comunidad sana y ayuda a caminar y descubrirnos que no estamos solos, ¿no? Que somos familia. Tenemos un último, un tercer testimonio que nos manda Beatriz. ¿Te parece, Federico? Lo podemos poner al aire, que también nos puede ayudar mucho. Hola, querido padre Martín, ¿cómo estás? Bueno, menuda tarea. La verdad, bueno, después de la pandemia fue difícil para todos, pero bueno, a mí me tocó algo muy extraño. Si bien otras veces acompañé a familia con sus enfermedades, pero bueno, ya desde febrero del 2021 empecé a acompañar a Gabriela en su cáncer de mama. Y la oración, oh, qué difícil, Dios mío, qué difícil. ¿Cómo entender, ¿no? La enfermedad de un hijo, que es carne de tu carne, que una enfermedad tan tremenda que puede resultar bien o no, uno no lo sabe. Entonces, la oración es difícil, pero yo trataba más que de rezar, más que de pedir, tratar de escuchar mi corazón, porque como que al principio no entendía, ¿viste? No entendía mucho, es como que decir, uy, ¿qué es lo que está pasando, no? Y bueno, y por supuesto mucha angustia, mucho dolor, pero bueno, ahí aparecen las imágenes de la Virgen cuando sufrió tanto por su hijo. Esa imagen me vino mucho, ¿no? Y bueno, no sé si recé tanto, creo que más acompañé, más escuché, y bueno, y el Señor responde. Lo maravilloso de todo es que Él no nos abandona, nos sostiene. ¿Y cómo nos sostiene? Es increíble. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Es tremendo. Y bueno, y ahí no quedó todo porque, bueno, después siguió su quimio, sus rayos, se fue recuperando de a poco, pero a los pocos días de terminar con su última sesión de rayos, apareció lo de la pierna de Salvador, que ya venía dando problemas, pero bueno, a los 15 días de haber terminado con Gabriela, aparece el médico que lo atendía diciéndome que había que amputar la pierna porque si no se iba a morir. Obviamente que yo lo quería a él, ¿no? El amor de mi vida, padre de mis hijas, mi compañero de casi 50 años. Qué doloroso, Dios mío, qué doloroso. Y bueno, a veces
podía rezar, a veces no, pero siempre estaba ahí, muchas veces con el rosario, a veces rezaba pero no terminaba, como que no tenía una oración en especial, no tenía, sino que era más bien esperar, contemplar, acompañar. Y bueno, así pasó todo en el 2022, 2023. 2023 ya Salvador estaba un poco mejor después de lo que había pasado. Y bueno, empecé con mi mamá. Con mi mamá fue más difícil porque la tenía lejos, mi amorcito, la tenían en Montevideo, pero qué cosa no extraña. Yo a veces pienso cómo podía yo atender a Salvador, estar con él. Sin embargo, también a mi vez estar con mi mamá, hacerme esas escapadas, acompañarla en el hospital. Y fueron unos cuantos días. Y bueno, con ella también estaba con el rosario. Pero a veces pienso que no recé tanto, pero sí estuve mucho esperando una respuesta. Y la tuve del Señor, la tuve porque Él, no tengo duda que me acompañó, que me sigue acompañando. Y bueno, hasta que Él lo diga. Un besito. Muchas gracias, Beatriz, gracias, Bea. Si hemos rezado por tu familia, por Salvador, por Gaby, tu hija, bueno, qué lindo cuando en la comunidad también nos vamos sosteniendo y acompañando, Padre Ale, ¿no?